Bendiciones estudiantes, comenzamos hoy la clase número 7 por medio de la escuela Camino hacia la Gloria. Empezamos hoy la lección número 14, titulada La Regeneración. Repito, en esta oportunidad comenzamos la lección número 14, titulada La Regeneración. La palabra regeneración significa hacer de nuevo, y esto habla de la nueva creación. Repito, la palabra regeneración significa hacer de nuevo. Y esto habla de la nueva creación que tenemos en Cristo. Y esto lo encontramos mencionado dos veces en la palabra. Primeramente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 28. Repito, la palabra regeneración la encontramos dos veces en la palabra de Dios. Primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 28. Y dice: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y también lo encontramos en Tito, capítulo 3, versículo 5. Abra su Biblia en Tito, capítulo 3, versículo 5. Y dice: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Abajo ponga como primer ítem la necesidad de la regeneración. Y esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, 5 y 7. Repito, primer ítem, la necesidad de la regeneración. Abra su Biblia en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, 5 y 7. Dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Repito, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, de la palabra y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Abajo, segundo ítem, la naturaleza de la regeneración. San Juan capítulo 1, versículo 13. Repito. Segundo ítem, titulado La naturaleza de la regeneración. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Repito, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y habrá también el capítulo 3, versículo 6 de este mismo Evangelio. Capítulo 3, versículo 6. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Repito, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Tercer ítem, la manera de ser renacido. San Juan capítulo 3, versículo 5. Repito, tercer ítem titulado La manera de ser renacido. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repito, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Abra también su Biblia en Tito capítulo 3, versículo 5. Repito, Tito capítulo 3, versículo 5. Y dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Engendrado y nacido vienen de una misma palabra. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 16. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 16, y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Repito, estamos considerando que engendrado y nacido vienen de una misma palabra. Y lo vemos como un ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 16. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí vemos que la palabra engendrar y nacer es lo mismo. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13, 14, 35 y 57. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13, 14, 35 y 57. Dice así, 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este caso le habla a María. Versículo 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Seguimos considerando, acuérdese, que la palabra engendrado y nacido vienen de una misma palabra. La palabra nacido en griego se escribe genas con doble N. Repito, la palabra nacido en griego se escribe genas, G-E-N-N-A-S. Punto número 4, o cuarto ítem, como usted ponga, titulado El instrumento de la regeneración. Repito, punto número 4 o ítem número 4, como usted ponga, el instrumento de la regeneración. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26, y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hablando de la iglesia, repito, estamos considerando el instrumento de la regeneración. Y dice, versículo 26 del capítulo 5 de Efesios,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sabemos que la palabra es el agua. O sea, el agua es la palabra de Dios. Por eso dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan, ya lo hemos considerado. Y también abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Repito, siendo renacidos, hablando de la nueva vida en Cristo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacer habla de revivir, resucitar, o sea, volver a vivir. Eso nos habla la palabra renacer, volver a vivir. Dice, no de simiente corruptible. Nos habla la palabra simiente. En lo natural lo vemos como una semilla, una nueva vida. Una semilla de un árbol, de una planta. Es una simiente. En lo espiritual, es la nueva vida en Cristo. Nacemos, como dice acá, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La simiente, como lo dije, es una nueva vida, como una semilla de un árbol. Es una vida nueva. Un árbol crece, madura, tiene frutos, produce semillas y las semillas vuelven a producir árboles, plantas. Eso es la simiente. Dice corruptible. La palabra corruptible nos habla de lo que se corrompe, que se pudre, que pierde su esencia, pierde su sustancia. Por ejemplo, si usted ve un fierro, cuando le agarra el agua, se oxida. Eso es que se corrompe. Nuestro cuerpo mortal se corrompe porque se enferma y muere. Pero acá nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de algo que se corrompe, que se muere, que se pudre, sino de incorruptible, o sea, lo contrario, que no se muere, que no se corrompe, que no se pudre, por la palabra de Dios, o sea, a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Volvemos al Evangelio de Juan, que nos habla de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. La palabra de Dios es el agua, como ya he mencionado. Punto número 5, titulado ¿Cómo está expresado? Es una pregunta, va a estar dividida en 2 ítems. Repito, punto número 5, titulado ¿Cómo está expresado? Hablando de la regeneración, ¿cómo está expresado? Y vamos a ver 2 títulos, o 2 subtítulos, mejor dicho. El primero es en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo versículos del Antiguo Testamento que van a estar mostrando cómo fue expresado la regeneración, porque la lección 14, que es la que estamos viendo, es la regeneración. Abajo, ponga ítems, puntos, guiones, como usted quiera, como usted desee, como estudiante, tome la libertad en Cristo. Y dice, la ley escrita en el corazón. Ese es el primer ítem de este punto número 5. La ley escrita en el corazón. Abra su Biblia en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Repito, la ley escrita en el corazón, como el primer ítem. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por
pueblo. Siguiente ítem, un corazón nuevo. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Repito, siguiente ítem titulado un corazón nuevo. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Y dice: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y también en el capítulo 36 de este libro de Ezequiel, versículo 26. Repito, capítulo 36, versículo 26 de este mismo libro de Ezequiel. Y dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Por tercer ítem, ponga limpieza de ambos testamentos, el antiguo y el nuevo. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 33, versículo 8. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 8. Repito, estamos considerando limpieza en ambos testamentos, el antiguo y el nuevo. Jeremías capítulo 33, versículo 8. Dice: Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Repito: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y por último, en este ítem, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Repito, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pasamos al siguiente subtítulo titulado En el Nuevo Testamento. Estamos en el punto número 5, que pregunta cómo está expresado. Ya vimos en el Antiguo Testamento, ahora pasemos a en el Nuevo Testamento como subtítulo. Primer ítem, como vida eterna, San Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Repito, primer ítem titulado como vida eterna. Está expresado como vida eterna. San Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente ítem, como salvado. Repito, como salvado. San Juan capítulo 3, versículo 17. Repito, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 17. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos considerando que la regeneración está expresada como salvado en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tercer ítem, titulado como una nueva creación. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repito, está expresado, como una nueva creación.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y por último, como Cristo revelado interiormente. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Repito, como último ítem de este punto, titulado como Cristo revelado interiormente. O sea, está expresado como Cristo revelado interiormente. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Repito, considerando como Cristo revelado interiormente, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Abajo, punto número 6. Ya terminamos el punto número 5, cómo está expresado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para agregar, en el Antiguo Testamento significa Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento nos habla del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era exclusivo para Israel, todos los pactos que hizo Dios con su pueblo. Y el Nuevo Pacto es el pacto en su sangre, en la sangre de Cristo. Y esto es para judíos y gentiles. Punto número 6, titulado ¿cómo se obtiene la regeneración? Es una pregunta. ¿Cómo se obtiene la regeneración? ¿Cómo se obtiene? Abra su Biblia en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la manera de obtener la regeneración. Recibir y creer en el nombre de Jesucristo. Abajo, punto número 7. La regeneración por bautismo es inescritural. Repito, la regeneración por bautismo es inescritural. En otras palabras, es antibíblica. Esto está mencionado porque hay muchas denominaciones que consideran que la regeneración, la nueva vida en Cristo, es a través de un bautismo. El bautismo es un paso de obediencia. No es para obtener la regeneración. No hay ningún versículo en la Biblia que nos mencione que la nueva vida en Cristo, la regeneración, sea a través del bautismo. El bautismo, como bien ya dije, es a través de la obediencia. Es un paso de obediencia. Está escrito: si crees, bautízate. Mas no nos habla de una nueva vida en Cristo a través del bautismo. Ese es el punto número 7. La regeneración por bautismo es inescritural, es antibíblica. Los niños o las criaturas no son renacidos por bautismo en agua. Conocemos que hay denominaciones que bautizan a los niños para una nueva vida en Cristo o una nueva vida espiritual. Esto es antibíblico.
La salvación, abajo, ¿no? Punto aparte, la salvación es un término que incluye 8 puntos. La salvación es un término que incluye 8 puntos. A continuación voy a estar dictando estos 8 puntos. Primero, perdón de pecados. Segundo, justificación de todas las cosas. Tercero, regeneración. Cuarto, santificación. Quinto, la sanidad para nuestros cuerpos. Sexto, resurrección. Séptimo, traslación. Y octavo, glorificación. Repito. Primero, perdón de pecados. Segundo, justificación de todas las cosas. Tercero, regeneración. Cuarto, santificación. Quinto, la sanidad para nuestros cuerpos. Sexto, resurrección. Séptimo, traslación. Y octavo, glorificación. Repito, la salvación es un término que incluye 8 puntos. Esta es la salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso incluye 8 puntos. Nos perdona de pecados, nos justifica de nuestra vida pasada por medio de Cristo el justo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Por tercero, nos regenera, que eso es hacer de nuevo, como cuando tenés una herida en el cuerpo y cicatriza, se hace de nuevo la piel, en este caso, o sea, es un ejemplo natural ese. En el caso espiritual, nosotros tenemos la nueva vida en Cristo, nos hace de nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo, es nueva. La regeneración, el punto número 3, que es la nueva vida en Cristo. La santificación. La palabra santificación significa separación, separación del mundo, separación de las cosas mundanas. Nos santifica, nos separa para Él. Quinto, la sanidad para nuestros cuerpos. Nosotros tenemos ese derecho, a partir de recibir a Cristo, tenemos ese derecho como templos del Dios vivo. La resurrección, resucitamos en Cristo, nuestro espíritu muerto resucita al recibir a Cristo. La traslación. Efesios nos habla de que sentados pues juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Esa es la traslación. Espiritualmente estamos sentados. Esa es nuestra posición espiritual. Y nuestra glorificación, Efesios nos habla de que vamos a ser para alabanza de su gloria. Nosotros vamos a vivir en gloria juntamente con Cristo. Vamos a reinar juntamente con Cristo y tenemos herencia por ser hechos hijos de Dios. Terminamos pues la lección número 14 y comenzamos la lección 15 titulada La santificación. Como ya he dicho, la palabra santificación significa separación. Repito, terminamos la lección número 14 y empezamos la lección número 15 titulada La santificación. La primera mención en la Biblia de la santificación está en Génesis capítulo 2, versículo 3. Repito, la primera mención de la santificación la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Repito, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esa es la primera mención de la palabra santificación.
La palabra santificación, como ya hemos hablado, perdón, significa separación, también significa consagración y poniéndose aparte. O sea, es lo mismo que separación, poniéndose aparte, apartarse. Repito, separación, consagración y poniéndose aparte. El sinónimo de santificación es santidad. Repito, el sinónimo de santificación es santidad. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 19 y 22. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 19 y 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. También abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Abajo, punto número 1. La santificación provista. Lo que fue dado. Repito, la santificación provista. Primer ítem. Por la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. Repito, punto número 1, la santificación provista. Primer ítem, por la voluntad de Dios. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Abra su Biblia también en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Abajo, en el mismo ítem, pero abajo, la santificación de los gentiles. Esto lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 16. Repito, la santificación de los gentiles. Romanos capítulo 15, versículo 16. Y dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Repito, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Segundo ítem, por elección del Espíritu Santo. Repito, por elección del Espíritu Santo. Abra su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, en la palabra. Y también abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Repito, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Abajo, tercer ítem, a través de la muerte de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Repito, a través de la muerte de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí menciono algunas de las cosas que consideramos en la lección anterior. Repito, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Y dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. También abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 14. Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 14. Y dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando habla de los santificados, habla de los redimidos, de los hijos de Dios, porque fuimos santificados por medio de Jesucristo. Acuérdese que estamos considerando el tercer ítem titulado A través de la muerte de Cristo, en el punto número 1 titulado La santificación provista. La santificación que nos fue provista fue a través de la muerte de Cristo. Nosotros, creyendo en la muerte de Jesucristo en la cruz y, por supuesto, recibirlo en nuestro corazón
como nuestro Señor y Salvador, somos santificados. Y eso es lo que estamos considerando en estos versículos. Abra también el capítulo 13 de Hebreos, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Repito, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Punto número 2. La santificación experimental. Repito, punto número 2. La santificación experimental se refiere a poner en práctica la santificación. En otras palabras, la santificación práctica. Primer ítem, su raíz es la nueva creación. Repito, primer ítem, titulada Su raíz es la nueva creación. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Repito, y vestíos es algo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es la santificación experimental, puesta en práctica. Dice, y vestíos del nuevo hombre, de la nueva creación. El viejo hombre es la carne, el viejo Adán, ¿sí? La nueva creación es el nuevo hombre, creado según Dios. San Juan dice, capítulo 1, versículo 12 y 13, que no es ni voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Entonces es su voluntad. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, sabemos que la justicia de Dios es Cristo, y santidad de la verdad. La verdad es la palabra, y la palabra de Dios es santa, es santificada. La palabra de Dios es santa, está separada porque es de Dios, está separada del mundo porque es palabra de Dios. Segundo ítem, a través de la palabra. Como ya consideramos, repito el versículo 24, es muy importante acá, de aquí partimos. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, o sea, de la palabra. El segundo ítem dice, a través de la palabra. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 26. Repito, Efesios capítulo 5, versículo 26. Y dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es la palabra. Repito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. También habrá su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Repito, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos santifica, o sea, nos limpia de toda contaminación, porque nos separa del mundo, nos separa de toda contaminación, nos santifica, nos purifica. Santificación y purificación es lo mismo. Nos santifica, nos purifica la palabra. Cuando nosotros buscamos santificarnos, entonces leemos la palabra, meditamos en la palabra,
escuchamos la palabra y eso nos santifica. También nos santifica la comunión con Dios, la oración, pero estamos considerando aquí la santificación por la palabra. Y también abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17 y 19. San Juan, capítulo 17, versículo 17 y 19. Y dice: santifícalos en tu verdad. La verdad de Dios es la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, ahí lo confirma. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como ya hemos dicho, la verdad es la palabra. Repito el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, hablando de nosotros, sean santificados en la verdad. Tercer ítem. Por medio del Espíritu Santo estamos considerando la santificación puesta en práctica. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer si buscamos la santificación. La santificación es la voluntad de Dios, como ya hemos considerado. Tercer ítem, por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Repito, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En este caso nos habla del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Abajo, punto número 4. Pregunta: ¿cómo se lo experimenta? Repito, punto número 4. Pregunta: ¿cómo se lo experimenta? Vemos a través de Romanos 6. Repito, lo vemos a través de Romanos capítulo 6. Primeramente, saber que hemos muerto con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 2 al 6. Romanos capítulo 6, versículo 2 al 6. Y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos en el punto número 4. ¿Cómo se lo experimenta? Primeramente, saber que hemos muerto con Cristo. Por segundo, considerarnos o contarnos muertos. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos nos hacen énfasis también en el bautismo. El bautismo representa morir con Cristo y resucitar juntamente con Él. Rendirnos a Dios.
Romanos capítulo 6. Acuérdese que esto es todo a través de Romanos 6. Estos primeros 3 ítems. Los siguientes ya son con otras citas. Rendirnos a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Y dice: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, hablando del cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Esta es el cómo se lo experimenta, que nos habla el punto 4. ¿Cómo se lo experimenta? Bueno, esto es a través de Romanos 6. Primeramente, sabiendo que hemos muerto con Cristo. Segundo, considerar o contarnos muertos. Y por tercero, rendirnos a Dios. Ítem número 4. Limpieza diaria. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Repito, cuarto ítem titulado Limpieza diaria. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiarnos, como ya hemos visto, es lo mismo que santificarnos, porque la santificación es la separación, quita de nosotros toda contaminación y toda inmundicia, nos separa para Dios. La contaminación es a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y la raíz de la santificación es en la nueva creación. Todo empieza cuando recibimos a Cristo. Ese es su origen, su comienzo, su raíz. Habrá también su Biblia en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 3. Y dice: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificación y santificación son lo mismo, como ya he mencionado. Repito, versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y dice: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Quinto ítem: aumentar en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13. Repito, quinto ítem, titulado Aumentar en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13. Y dice: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y por último, sexto ítem, titulado Seguid la paz. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Repito, sexto y último ítem de este punto 4, titulado Seguid la paz. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Y dice:
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De la contaminación es lo que tenemos que santificarnos. Nos santificamos para quitarnos toda contaminación. Punto número 5. Los resultados de la santificación. Vimos el punto número 4 titulado ¿Cómo se experimenta la santificación? Y ahora en el punto número 5 dice los resultados de la santificación. Primer y último ítem. Fruto de la santificación, vida sin fin. Romanos 6, versículo 22. Repito, primer y último ítem. El único de este punto número 5, titulado Fruto de la santificación, vida sin fin. Ese es el resultado de la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 22. Y dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pasamos al punto número 3. Terminamos el punto número 2, titulado La santificación experimental, puesta en práctica. Vamos al punto número 3, titulado La santificación progresiva. Estos son los 3 puntos principales en esta lección. El primer punto, la santificación provista. El segundo punto, la santificación experimental. Dentro de la santificación experimental habían 5 ítems o 5 puntos y adentro también 5 ítems más. Y terminado el punto número 2, comenzamos el punto número 3. Sé que son variedad de ítems, puntos, pero usted tome la libertad en Cristo de plasmarlo en su cuaderno, en su hoja, como usted quiera, como usted desee. Punto número 3. La santificación progresiva. Es una santificación progresiva que continúa, que adelanta día a día, progresa, avanza. Eso quiere decir la santificación progresiva. Y dentro de este punto número 3 vemos 5 ítems. Primer ítem, la santificación limpia la mente. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Repito, primer ítem, la santificación limpia la mente. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y también abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, de nuestro raciocinio. Somos conscientes de eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis, no nos habla de que, por ejemplo, cuando te dicen te doy esto, confórmate con lo que tenés o quédate con lo que tenés. No, habla de conformar, o sea, ser parte. Como por ejemplo cuando hay un grupo y vos sos parte
de ese grupo. Vos conformás un grupo de 6 personas, por ejemplo. En este caso dice, no os conforméis, no seas parte de este siglo, hablando del mundo, sino, o sea, en cambio, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos habla de nuestra mente, para que comprobéis, para que comprobamos, palpemos, veamos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Segundo ítem. Los santos están quitados de la niñez. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Repito. Segundo ítem. Los santos están quitados de la niñez. Estamos viendo la santificación progresiva. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tercer ítem. Los santos aprenden a sostener o ayudar a pastores. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 4. Considerando, tercer ítem, los santos aprenden a sostener o a ayudar a pastores. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 4, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer, de comer y beber? Repito, 1 Corintios 9, versículo 1 al 4. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Abajo, cuarto ítem, titulado La santificación produce fruto. Repito, cuarto ítem, la santificación produce fruto. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Estos son los frutos de la santificación. Mas el fruto del Espíritu, o sea, de la nueva vida en Cristo, no habla del Espíritu Santo, acá habla del fruto del Espíritu, nuestro Espíritu de el Cristo que está dentro nuestro, nuestra nueva creación. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repito, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La santificación produce fruto. Esos son los frutos de la santificación. Cuando nosotros somos santificados, somos separados del mundo y al santificarnos y al ser separados del mundo nos acercamos a Dios y producimos frutos espirituales, frutos de la nueva vida en Cristo, porque tenemos comunión con Cristo, ya que somos separados del mundo, de las cosas del mundo, como vimos en Romanos, no os conforméis a este siglo, no somos parte de el mundo, nos acercamos cada vez más a Dios y al santificarnos producimos frutos agradables a Dios, frutos espirituales. Abra también su Biblia en el Evangelio de Juan,
capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, esto habla Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Repito, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando habla de la vid y los pámpanos, habla de un árbol con frutos. La vid era lo que sostenía a los pámpanos. Entonces acá dice que el que permanece en él, en Cristo, y él en nosotros, este lleva mucho fruto. Él va a permanecer en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él entra y permanece en nosotros. El que permanece en Él, o sea, el que se santifica, el que tiene comunión con Él, a eso se refiere cuando dice permanece en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? ¿En el mundo? ¿Siguiendo los deseos de la carne? No, en la santificación, separados del mundo, como dice Romanos, no os conforméis a este siglo, separados del mundo, en comunión con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Dios y Padre, y en esa comunión llevamos mucho fruto, como acá está escrito: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por último, quinto ítem, por último en esta clase y en esta lección, la santificación produce sanidad. Repito, la santificación produce sanidad. Y por último, abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, como aquí menciona, sea guardado, protegido, cuidado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos aquí la lección número 15. Comenzamos la lección número 16 en la siguiente clase, titulada La vida eterna. Damos gracias a Dios por poder terminar la clase del día de hoy. Amén.